Bienvenidos a Awake Podcast. Somos sus hosts, Vane y Ale Peña, hermanas gemelas en búsqueda de una vida más libre, auténtica y consciente. Apasionadas por profundizar en temas de desarrollo personal y conciencia ambiental. Bienvenido a Awake Podcast. Comencemos. Hola con todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Awake Podcast. Somos sus hosts, Ale y Vane Peña, hermanas gemelas que estamos en una búsqueda constante de cómo vivir vidas más alineadas, auténticas y con propósito. Y en los dos últimos capítulos, Van y yo conversamos de empezar a hacer investigaciones de tal vez temas que nos estén, que le hemos estado dando vueltas o que nos importen. Y la verdad que en los dos, en el anterior y en este, Vane ha tomado el liderazgo de diferentes temas. En este se metió en un rabbit hole denso de el descanso y cómo nuestra relación con el descanso como seres humanos ha evolucionado a través de los años, y me estaba contando un poquito justo antes de empezar a grabar, y la verdad que es fascinante. Sí, a mí me volaron la cabeza muchas cosas que me contó Vane, y con este pequeño preámbulo le doy la palabra a Vane, que tiene mucho más que decir en el tema que yo. Bueno, como dijo Ale, era demasiado importante para nosotros como temas que nos están llamando mucho la atención, meternos un poco más profundo, hacer investigación. Obviamente no es una investigación perfecta, pero un poco sí son las bases, y si alguno llega, investiga y conoce otro punto, por favor escríbanos y nos encantaría escucharles. Pero yo me puse, o sea, empecé a preguntarme por qué sentimos tanta culpa hoy en día, porque sé que no somos las únicas, he hablado de esto y sé que es algo generalizado de nuestra generación, tal vez de otras también. ¿Por qué sentimos tanta culpa al descansar? ¿Por qué el momento en el que no cumples tus 8 horas laborables o tal vez sientes que no estás siendo productiva, sientes culpa? ¿De dónde viene? Y mi pregunta principal fue, ¿siempre fue así? O sea, los seres humanos, ¿en qué momento como cultura internalizamos la culpa del descanso? Y me metí, como dijo Ale, en un trip denso de entender históricamente en qué punto cambió. Y eso les quiero contar. Primero la parte histórica y el contexto histórico, y después la parte biológica de qué causan nuestros cuerpos. Y tal vez ahí, Ale, tú tienes mucho más que aportar de sostener un estrés crónico, digamos, o como que este modo alerta 24/7 en el que vivimos como sociedad. Pero bueno, para empezar, el descanso al principio en civilizaciones antiguas o incluso en la Biblia, si ustedes, para los que conocen, el libro del Génesis dice, Dios descansó al séptimo día. El descanso por muchos años siempre fue visto como un mandato de Dios y hasta cierto punto sagrado, ¿no es cierto? Y muchas culturas tenían este tema del descanso como algo sagrado. Los judíos hasta el día de hoy practican el Shabbat, que es el día del descanso, o sea, es prohibido trabajar y así, entonces es como que hasta cierto punto una ley. Y los griegos, la civilización griega, ellos veían el descanso o el ocio, como ellos le llamaban, como este ideal al que querían llegar. Este ideal que solo pocos tenían el privilegio, el ocio o el tiempo libre de poder pensar, de poder filosofar, de tener tiempo de solamente ser. Obviamente en esa época habían otros problemas, como que existía la esclavitud y la mayoría del trabajo era hecho por esclavos, pero siempre fue idealizado el tema de el ocio. Entonces, en ese momento era como que uno de los valores más importantes. Esto empieza a cambiar un poco con la ética protestante. Y hay un ensayo súper famoso de Max Weber que justamente habla de esta ética protestante. En la época protestante, tú ibas al cielo si ganabas un favor de Dios aquí en la tierra. Bueno, medio parecido que si tienes buenos comportamientos. Pero en esa época era muy visto que al que le iba bien económicamente, el que trabajaba duro, el que tenía prosperidad en la tierra, tenía hasta cierto punto ganado un acceso directo al cielo. De ahí viene la ética protestante y este sentido de que la gente empezó a trabajar un montón para ganarse este ticket, para ganarse como que
esta libertad una vez que dejen este plano terrenal. Entonces, igual era basado en esta idea de la libertad, del tiempo, ¿no es cierto? Y luego viene el tema, y bueno, la gente trabajaba, pero lo que yo le decía a Ale, al principio se trabajaba en lo que se llamaba task time, en el tiempo de tareas. Y todo era ligado a la naturaleza y a los ritmos de la naturaleza. Entonces la gente iba al campo y trabajaba y ordeñaba la leche o araba el campo o hacía lo que tenían que hacer por el día, se acababa la tarea, regresaban a sus casas y descansaban, porque lo que dictaba el trabajo era la tarea y lo que ese momento se necesitaba en conjunto con la naturaleza. Esto cambia en la industrialización, en donde los procesos dejan de ser naturales y empiezan a necesitar labores por horas. Y ahí cambia el concepto de por tarea a por hora. Y ahí es donde empiezan a entrenar a la sociedad y como hay muchos pensadores, entre esos Foucault, que es este pensador súper famoso que escribe sobre esto, sobre que siempre estamos como siendo observados y es porque todo el sistema cambió. Desde las escuelas, no sé si ustedes tuvieron esa experiencia, pero todo era con horarios y la campana y 7 eran como casi que 8 horas, todo muy como entrenado para cómo funciona en el mundo laboral también. Entonces ahí es donde se diseña este sistema muy ajeno a lo que pensaban los griegos, muy ajeno a lo que muchas civilizaciones, e incluso hoy en día las civilizaciones o hay comunidades indígenas que no tienen estos conceptos tan ligados al tiempo, sino ellos siguen un poco más con el tema de las tareas o el tema del ritmo de la naturaleza. Pero bueno, pasa esto y empezamos a hacernos como máquinas y a hacer todo nuestro trabajo por horas. Y pasa un fenómeno súper interesante en la época de Ford, de el que empezó a hacer los carros, el que creó los carros y la cadena de ensamblaje, donde él les empieza a pagar más a sus trabajadores. Pero aquí está el truco. Les empieza a pagar más para que ellos puedan comprar los carros que él producía. Entonces ahí la aspiración del trabajador, en vez de ser una aspiración de, ok, quiero llegar a poder tener tiempo, a poder disfrutar de la vida, a tener tiempo en mis manos, necesito trabajar para tener cosas, para comprar más. Y ahí nace obviamente el sistema capitalista como lo conocemos del día de hoy, que trabajamos 8 horas sin descansar para comprar más cosas, para endeudarnos, para trabajar más porque estamos más endeudados y necesitamos más cosas. Y como que esta cadena, creo que hablamos de esto en algún capítulo, ya le voy a buscar, pero este hit de dopamina del consumismo no se acaba nunca. Entonces, el momento en el que internalizamos eso, obviamente empieza a ser este tema de la productividad, como que cómo producimos más y perdimos el norte de para qué estamos trabajando, para qué estamos produciendo. Si no es para justamente disfrutar o tener un poco de libertad o poder pensar libremente o poder contribuir de alguna manera, se vuelve como que este tema de estatus hasta cierto punto. Y ahí viene la generación millennial que está completamente identificada con la productividad. Y tu identidad ahora ya no es como que, ok, yo trabajo porque algún día, en el caso de los protestantes, me quiero ir al cielo, trabajo porque algún día quiero ser libre, tener más tiempo, trabajo para, ahora es, ya ni siquiera es para comprar cosas, el estatus es el trabajar. Porque con el tema de la meritocracia, también, que obviamente tiene sus cosas súper buenas, pero también la meritocracia es, si tú trabajas, el sueño americano, si tú trabajas y te sacas del aire, entonces te va a ir bien. Y si te fue mal es porque no trabajaste y no te sacaste el aire. Entonces eso internalizado te dice que el momento en el que tú no estás trabajando y el momento en el que estás descansando, estás perdiendo. No estás literalmente maximizando tus oportunidades de que te vaya bien en la vida. Pero te vaya bien en la vida, ¿para qué? Entonces, ahora hay una capa hasta más heavy de complejidad en nuestras generaciones, donde todo es productividad, incluso cómo nos vemos y ahora el tiempo libre que tenemos y esta obsesión por la constante mejora y la automejora, el poco tiempo libre que tenemos lo utilizamos para mejorarnos a nosotros mismos, para aprender algo nuevo, para estudiar, para trabajar, para sacar, yo qué sé. Entonces, de verdad, muy poco en esta nueva sociedad en la que tú y yo crecimos, se valora el tiempo del ocio. Y
Y justo le contaba a Ale que uno de mis economistas famosos, que se llama Keynes, en 1930 escribió un artículo que Uno se de llama, tus economistas. sí, eh, se llama Favoritos, se Ah, ya. llama Posibilidades económicas para nuestros nietos. Y esto fue escrito en 1930 y él en ese ensayo argumenta que la productividad humana va a aumentar tanto que en el 2030, que estamos a nada del 2030, la gente va a trabajar 15 horas a la semana. Y yo me maté de risa porque dije, qué lejos que estamos de eso. Mm. Pero para él ese era como que igual uno de los ideales más importantes seguía siendo que la sociedad por fin tenga tiempo de disfrutar. Uno de los ideales más importantes de progreso. Pero estamos tan internalizados el trabajar, que esto no te conté, Ale, pero otro economista, y ya voy a buscarle bien, hay este concepto de los bullshit jobs, que Mm. dice que obviamente como todos tienen que trabajar 8 horas, él calculaba, creo que era en inglés, que el 60, al 40, el 60% de trabajos son bullshit. Son trabajos Mm. que no sirven para nada, pero como la gente tiene que estar ocupada y tiene que trabajar 8 horas, ahí están. Entonces, es interesantísimo todo esto. Yo justo le estaba contando a la Ale, me pareció, o sea, me metí en un trip. ¿Y por qué importa todo esto? Importa porque hoy en día somos una sociedad que está enferma crónicamente con temas de depresión, de estrés, de burnout, que antes no eran tan comunes. Y aquí entra la parte biológica de un profesor de Stanford que se llama Spolsky, que escribió el libro ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Y él justamente habla que en el mundo natural, obviamente los momentos de ocio y de relajación son la mayoría y los momentos de adrenalina, cortisol alto son pocos cuando estás huyendo de algo. Pero hoy en día nosotros pasamos con la adrenalina a tope y con el cortisol a tope porque obviamente hasta el descanso es mal visto, hasta sentimos culpa de descansar. Entonces, ¿en qué momento vamos a regular nuestro sistema nervioso? Es la pregunta del millón. Y después, ¿por qué pasan cosas como las que me pasaron a mí? Que termino con las hormonas hechas un desastre, con que si bien hay factores físicos, como hablamos, también hay muchos factores fisiológicos y hormonales por el constante grado de estrés en el que vivimos como sociedad. Entonces, bueno, eso es un poco, traté de hacerlo corto, fueron 12 minutos de una mini clase de la investigación que hice de por qué hoy en día sentimos más culpa y nada, eso. Ahí, Ale, ahora sí, todo tuyo el podcast. No, me fascina, Vamp. Más bien gracias por hacer ese research tan, sí, tan profundo. O sea, en verdad como que yo siento mucha culpa al descansar y nunca me había puesto a pensar que heredé esa culpa de un sistema en el que nací y que no siempre fue así. O sea, eso a mí me voló la cabeza. Y tú hablabas de los millennials y de cómo vemos el mundo y cómo nos relacionamos y cómo, como que ahorita aparte de trabajar por trabajar porque es un símbolo de estatus de trabajo igual soy más exitoso, también no nos basta con eso, pero en nuestros tiempos libres queremos optimizar cosas y yo sí como que, solo escuchando me dio como que un cansancio y un agotamiento y me identifiqué tanto y fue como, uff, 100% hago eso, o sea, como no estoy trabajando y es como que, ok, ¿qué puedo leer? ¿Y qué puedo aprender? Y no leer por placer, pero quiero ser más culta. Y el otro día me compré Ana Karenina de Tolstoy. Y estoy Ay, amando, pero... no. estoy Me amando, pero... llegó cargado. Claro, Pequeño es un libro de este paréntesis. vuelo. Es una Biblia, o sea, pesa 15 kilos ese libro. Y íbamos a ir a la graduación de nuestra hermana en Boston. Y Ale tenía otro libro que todavía no se había acabado de leer. Y había esta Biblia. Y me dice, no, me voy a llevar. Y yo, Ale, son 7 días, vamos a pasar a millón. No vas a leer y ya tienes el otro libro. Literalmente, su mochila hecho una piedra. Y
Acto seguido, esto hacía todas las noches. Estaba tan cansada porque pasamos todo el día afuera. Se acostaba en la cama, se ponía el libro encima. Mientras yo leía con mi Kindle, yo ya me acababa unos 3 capítulos y ella estaba con el celular, pasando, pasando, pasando. Y yo solo le observaba hasta que ya me daba sueño y yo, ya apaga la luz. No leyó ni una sola página, ni la introducción leyó. Y yo no puedo creer, pero bueno, me alegro que por Es fin más, hayas aquí oído está, los ese que libro. tienen video, les voy a mostrar la Biblia. Uy. Es más, estos son los dos libros que estaba leyendo. El uno se llama Las mujeres de la isla, que es una novela increíble, y este es del famoso Ana Karenina. O sea, los que están viendo el video es una vaina muy grande. Y claro, y me da chiste porque lo que tú dijiste, el peso en la mochila. O sea, yo sí cargué ese libro, pero creo que la productividad se puede ver como este peso en nuestras vidas constante. Es como esta vaina que tenemos en la mochila, autoimpuesta y impuesta por la sociedad de nunca es suficiente y siempre tienes, puedes optimizar desde no solo tu intelecto y leerte literatura rusa, pero también tu cuerpo, tu salud. O sea, ahorita con el Aura, con las métricas que tenemos, como podemos pasar nuestra vida optimizando cosas, pero ¿para qué? O sea, en verdad, ¿qué ganamos con todo eso? Y yo creo que eso es lo que hemos perdido. Y también como que me pareció increíble lo que dijiste, Vane, de Ford y cómo el incentivo era poder llegar a comprar el carro y adquirir bienes materiales. Pero creo que perdimos completamente el sentido de por qué hacemos las cosas o para qué. Entonces, si es que voy a optimizar mi salud, que sea para poder pasar más tiempo de calidad con mis hijos, para poder pasar más, para conocer a mis nietos. O sea, justo leí un podcast, escuché un podcast que decía que ahora el estándar debería ser no poder llegar a cargar a tus nietos, pero bailar en la boda de tus nietos. Eso me parece un buen propósito. Ok, quiero estar saludable, pero para poder disfrutar mi vida, para poder vivir esta vida al 100 y poder experimentar todos estos momentos hermosos como bailar en la boda de un nieto. Pero si solo se vuelve a optimizar tu salud por símbolo de estatus, porque te ves mejor o porque vas a vivir más años, o solo ganar dinero por símbolo de tengo más, en vez de por lo que eso te puede dar como libertad, ocio, más tiempo con tus seres queridos o para hacer hobbies o para hacer las cosas que te gustan. Si perdemos la perspectiva, yo creo que ahí es cuando vienen todos estos problemas de falta de propósito, salud mental, porque empiezas a ser como un robot y empiezas a hacer cosas por el simple hecho de que te dijeron o que nunca te las cuestionaste y no tienes la recompensa que es justamente el poder usar o el dinero o las habilidades o hasta la salud que adquiriste para disfrutar tu vida, para el ocio. Y, y ese momento de ocio, ese momento de disfrute viene con parar, viene con deslindarte de la productividad. O sea, yo no creo que, bueno, a ver, sí, sí puedes disfrutar el trabajo y la estimulación mental y lo que sea, pero yo creo que los momentos de más gozo y más disfrute no están atados a la productividad. O sea, son, los Y haces nos, ujú. porque sí, no. Y no se trata solo del trabajo, o sea, porque puede ser grandes pensadores como, no sé, Thomas Edison, grandes inventores, como que, y ese libro que tú te leíste de la creatividad, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿Cuál? el de The Artist Way. El camino del Igual esos artista. grandes pensadores eran conocidos por pasar muchísimo tiempo, hasta cierto tiempo, daydreaming. O sea, Albert Einstein pasaba full tiempo imaginando. La mayoría de sus
de sus teorías, la teoría de la relatividad, literalmente eran imaginación, utilizar su cabeza y su imaginación para hacer como que casos hipotéticos y literalmente, entonces, de verdad es como que tener ese tiempo libre de pensar, de ser, de como que hasta cierto punto canalizar cierta información. No sé si te viste la película de Michael Jackson, que tiene No, sus temas no. controversiales, no aún todavía, bueno, es criticada por ciertas cosas, pero bueno, algunas cosas de las que yo me llevo, hay una escena en la que él está en la piscina y Pero sus cuidado con hermanos los están spoilers. jugando. No es spoiler, solo Ah, está en ya. la piscina como que acostado en una boya inflable, como mirando al techo. Y le preguntan como que, ¿qué haces? Y él dice algo como que estoy canalizando toda la música que voy a escribir. O sea, algo así. Entonces es como que un poco esa importancia de como que de hacer las cosas no solamente por la productividad y por cumplir el horario, y por ganar, o sea, la plata y el cumplimiento del horario se vuelven como las metas finales y no tanto como que hacer porque es parte de un proceso hasta cierto punto de pensar, de filosofar, y eso solo puedes con tiempo y un poco de flexibilidad que idealmente ganarías si trabajas duro y yo qué sé, lograste como tener cierta independencia financiera, eh, pero al día de hoy la realidad es que mucha gente igual tiene esa independencia financiera, igual se siente culpable. Igual dejan de trabajar y ya no tienen ningún propósito, porque todo el propósito era la productividad y era el trabajo y como que somos tanto más que eso. Y no es que está mal trabajar, pero somos mucho más que eso. Yo creo que somos una sociedad que se ha ido al extremo en donde poner tu valía en las horas y tu productividad es casi que asociarte como una máquina y nuestros cuerpos, y todo bien si fuéramos máquinas, pero nuestros cuerpos están haciendo huelga y por eso tenemos tantas enfermedades, entre comillas, muy raras, crónicas, que muchas están asociadas con el estrés sostenido, Y yo justo que no eran tan estaba, comunes antes. y yo justo estaba hablando Ujú. con un amigo de como que la longevidad y cómo hemos perdido perspectiva de lo que en verdad importa. Yo estaba reflexionando, por ejemplo, en mis abuelos y en la vida que tienen ellos. Ellos se jubilaron hace unos 5 o más años. En verdad Ujú. no sé. Pero llega un punto en tu vida en el que ya te jubilas. Y si es que nunca te permitiste en tu vida laboral explorar cosas fuera del trabajo, pierdes el trabajo y pierdes completamente el sentido de la vida. Y hay muchas personas que pasa, justo estaba hablando también con otra amiga que me dijo, mi abuelo se jubiló y desde ahí fue un declive absoluto en su salud física, mental, en todo. ¿Por qué? Porque perdiste el trabajo, que era la parte central de tu vida. No cultivaste nada más fuera del trabajo. Y tus últimos años de vida, que son los años en donde se supone que lo lograste y alcanzaste como esta recompensa de la que hablabas tú de después de trabajar tantos años tienes este ocio, ni siquiera lo puedes disfrutar porque nunca cultivaste nada fuera del trabajo. En cambio, yo pienso en nuestros abuelos, o sea, ellos están más jóvenes que nunca, nunca tuvieron como que un tema de dejar de trabajar y decir, pucha, ya no sé qué hago. Mi abuelo hace jabones, mi abuela teje, caminan juntos, tienen un grupo de amigos increíbles, todos los viernes juegan cartas, tienen una conexión con Dios espectacular. Como su vida es completa y llena, viajan como locos, completa y llena, pero porque yo creo que nunca el trabajo fue el fin para ellos, siempre fue como un medio para permitirles vivir la vida que han vivido. Entonces yo sí creo que es tan importante dejar de centralizar el trabajo como única fuente de valía, de significado
y de satisfacción en nuestras vidas. Ujú. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el momento en el que logras hacer como que, como esa separación entre tú y la productividad y tu valor, es el momento en el que tal vez empiezas a dejar de sentir culpa. Cuando aceptas que echarte en el sofá y pensar o ver a las nubes o el otro día, el sábado, literalmente me saqué los zapatos y solo me acosté en el césped y me quedé viendo al techo al cielo 40 minutos. Fue de los momentos más como em, plenos que he sentido como en meses. Y era un acto tan sencillo, cero productivo, que me llenó full. Entonces, como que volver a esas cosas chiquitas, que encontrar sentido en esas cosas, y yo creo que es un trabajazo. Obviamente yo hasta el día de hoy, con todo esto que me pasó, que no he tenido la energía necesaria para enfocarme como me solía enfocar, pero ahorita lo estoy viendo como una bendición porque me ha abierto la posibilidad de volver a conectarme con literalmente la aceptación radical del descanso. O sea, ahorita es como que escucho full a mi cuerpo y si estoy cansada, me echo una siesta. Y si antes me exigía, no, estás cansada, entonces sal a caminar a que se te vaya el sueño. Porque tienes que ser productiva. Y ahorita es como que ya, o sea, no tengo ni siquiera la energía para pelear contra mi cansancio. Y yo creo que eso ha sido una bendición hasta cierto punto porque me ha ayudado como a ir redefiniendo mi relación con el descanso. Idealmente no tendría que haber llegado a un punto en el que obviamente no sepa descansar. Yo creo que eso es algo que me gustaría a mis hijos o a futuras generaciones enseñarles, que está bien descansar. Y no sé, espero que como sociedad podamos en algún punto llegar a valorar eso. Y justo le decía a Ale que sí hay un counterculture sobre todo este tema, o sea, ciertos pensadores, ciertos escritores que han estado empujando un poco a recuperar esta noción de que uno de los ideales más grandes es poder tener más tiempo, y de eso nacen libros como los la semana de 4 días laborables. O sea, hay full escritores y pensadores que han empujado a que no deberíamos trabajar 5 días y tener 2 días de descanso, sino que deberíamos trabajar 4 y tener 3 días de descanso. En una sociedad ideal, donde de verdad sí seamos más productivos, que la realidad es que somos más productivos que en 1930, somos 4 veces más productivos o el doble de productivos que en 1930. Y con IA Pero, ahorita mucho más. y con IA debería pasar, pero si no cambiamos nuestra relación y nuestra identidad pegada hacia la productividad, no importa qué tantas herramientas existan, no importa como hace 100 años que Keynes dijo, van van a trabajar 15 horas porque va a ser el mundo más productivo. Qué hermoso mundo que se viene para nuestros nietos prácticamente, y como que somos una sociedad, yo creo que mucho más enferma que la de mis abuelos en ese sentido, de enfermedades crónicas y como que un montón de estrés que antes no era tan sostenido. Entonces, espero, y si está en nosotros, como que desde uno mismo empezar a. Y muchos pensadores igual dicen que descansar es uno de los actos más importantes de resistencia a este mundo que no para. Descansar y disfrutar del descanso en un mundo que no para, literalmente es uno de los actos más lindos que puedes tener de resistencia a un sistema que nos está enfermando. Y no quiere decir no trabajar, pero es hacerlo con conciencia y también saber descansar. Y también saber disfrutar. Y también saber darnos el tiempo de pensar libremente y de no hacer nada. Y hay una charla que todavía no me veo, ya les voy a pasar, pero igual se llamaba algo como ¿cómo no hacer nada? Algo así. Y creo que se hizo súper famosa esa man, pero ya les voy a poner igual en la descripción y nos vemos juntas y tal vez podemos conversar de eso en el siguiente capítulo. Pero sí, o sea, creo que como sociedad
sí vale la pena que nos informemos más, leamos más sobre la filosofía y sobre por qué hay estas personas que están proponiendo, por ejemplo, 4 días laborables a la semana. Va a haber mucho pushback y va a haber mucho como que personas que Resistencia. no estén de acuerdo y resistencia, pero yo creo que sí deberíamos tratar de imaginarnos un mundo en donde idealmente el descanso, por lo menos y por lo mínimo, no esté ligado a la culpa Mm, y que no te sientas un fracaso si descansaste. mm. Creo que una de las cosas también positivas es que ahora la gente se está dando cuenta de la importancia del sueño para la salud. Y creo que Mm, a veces te vas al otro extremo de optimizar todo, pero siento que ya hay más como conciencia en cómo te afecta el no dormir absolutamente todo en tu vida. Y para mí es lindo que haya esta conciencia porque creo que el exponente máximo de descanso es cuando dormimos y que ujú. nos permitimos dormir, porque ahí literalmente no estamos haciendo nada productivo, muchas cosas biológicamente muy productivas, pero no es consciente ni requiere un esfuerzo. Es dejarte ir y como que todo pasa internamente. Y es más, yo creo que es una linda analogía de no es verdad esto de no pain, no gain y más esfuerzo igual más éxito en la vida. No es así de directo. No hay una correlación tan como clara en que el que más se esfuerza es el que le va a ir mejor. Yo creo que es el que vive una vida más consciente y Ujú. define qué es éxito para él o ella y diseña esa vida con la mira de esto es lo que yo quiero y muchas veces esa vida se puede ver con mucho tiempo de ocio, con calidad de sueño, con permitirte descansar y permitirte disfrutar, en vez de simplemente adoptar un modelo de vida que nos vienen imponiendo desde la época industrial, al parecer. Entonces, hay muchos beneficios y sabiduría en cuestionarte hasta de dónde viene esta culpa. O sea, de dónde viene esta incomodidad. ¿Por qué la estoy sintiendo? Y quiero seguir viviendo mi vida con estos parámetros o me quiero atrever a vivirla diferente. Y aunque sea por un momento chiquito, si quieren hacer un experimento, tal vez solamente esta semana voy a permitirme no ser tan productiva. Y fíjense cómo se siente eso en sus niveles de, no sé, de disfrute, en sus niveles de satisfacción con su vida, en sus niveles de salud, como y ya. Y una vez que uno como usa su experiencia personal y cómo tú te estás sintiendo como con paz, creo que es mucho más fácil irse desligando de estas filosofías autoimpuestas de vida. Y yo solo espero que nuestros antepasados no nos recuerden como la generación que romantizó o romantizaba el descanso, pero no se podía ir a dormir sin sentirse culpable. Porque en redes sociales y todo romantizamos las vacaciones y estar ahí leyendo el libro y el cozy life y todo eso y como que y pasamos del girl boss al lazy girl boss y como que Mm, son todos estos trends donde hay esta romantización hasta cierto punto, pero si nuestra identidad sigue apegada a la productividad y creemos que somos lo que hacemos, nunca vamos a llegar a sentir gozo al descansar. Y yo creo que no viene de la romantización, sino viene de verdad, como siempre en este podcast decimos, como que sentirlo en el cuerpo. O sea, el momento en el que llegues a echarte esa siesta sin culpa, obviamente siendo responsable con tus actividades laborales, nadie está diciendo que te eches a la pera, pero llegar a poder de verdad tener como que esos momentos y gozarlos y disfrutarlos, creo que es el ideal y como les mostramos o les conversamos en este podcast, no es tan fácil porque como sociedad está internalizado ese mensaje.
a tu jefe te va a querer exprimir y va a querer que tú des el 200% y que trabajes más, o sea, 12 horas si es posible, y tú mismo te vas a autoexigir. Entonces, viene de, como dijimos, crear esa conciencia y crear ese espacio de al menos quitarte la culpa y poco a poco ir toreando, moldeando, idealmente, si en algún punto podemos, creando ambientes tal vez eh, un poco diseñados un poco más teniendo en cuenta estos ideales del descanso y de tener tiempo. Entonces, eso, espero, no sé si tengas algo más que decir, Ale, o... No, más bien me encantó, me dejó pensando, nos diste una clase de historia BAMP y es un tema demasiado importante, relevante y que yo creo que hay que trabajarlo constantemente. Es como trabajar la relación con el dinero, la relación con la comida, la relación con el cuerpo. Creo que hay una relación con el descanso que hay que trabajar constantemente para Mm, permitirnos, sí, usar esta herramienta como algo poderoso en vez de como el enemigo que tienes que evitar a toda costa. ujú. Y tal vez ahí para dejarles con algo más práctico, a mí en este camino como que les diría que las dos cosas que más me han ayudado para bajar el cortisol y descansar un poco más, la una es borrarme redes sociales. O sea, no saben cuánto Mm, tiempo libre tengo ahora que no tengo redes sociales. De verdad ujú, cojo mi libro cada vez que estoy aburrida o me voy al césped, me acuesto un rato. ujú, Em, Eso me ha ayudado demasiado. Y no ver mi celular primera hora en la mañana. ujú. Literalmente yo bajo, voy al césped, hago grounding y me ha ayudado un poco a empezar un poquito más chill mis días y a regular un poco el sistema. Pero si puedo decir una sola cosa es este tema de las redes. Al Uf, menos a mí, sí. o sea, hagan el Ujú. ejercicio de una semana, bórrense el app, yo me borré el app, o sea, no tengo acceso y me cambió la vida, literal. Mm. Y obviamente mucha gente trabaja en eso, yo trabajo en una agencia creativa y como que a veces me tengo que meter en la computadora a chequear ciertas cosas. Eso, tal vez, ténganlo en su computadora si es parte de su trabajo, abran, hagan lo que tienen que hacer, pero el momento en el que cierran la computadora no le tengan en su teléfono, porque es tan adictivo y es tan fácil meterse a la aplicación y solamente el rato que abriste esa aplicación ni te acuerdas para qué entraste. No sé, es No. automático. Entonces, nada, eso hago yo. Ahorita le tengo para cosas del trabajo en la compu y en mi celular ya no le tengo. No le tengo ni acceso por web, en el app no tengo nada de acceso. Es Entonces, más, eso. acabo de borrar mi app porque tienes toda la razón. Es Me cuentas la próxima semana cómo te un sientes. succionador de tiempo. Ajá. Eso. Yes. Bueno, con Bueno. eso, con estos tips prácticos, les dejamos y nos vemos la próxima semana para otro capítulo de aprendizajes. Si es que la Vampi sigue liderando. Si no, ya me voy a poner las pilas yo. Y les mandamos un abrazo enorme. Y eso. Bye. Bye.